Buenas, en esta práctica apartado básico vamos a asociar dos cajas acústicas en paralelo y en serie, modelo DAB sub 15. Para la conexión en serie conectaremos el cable del -1 de un altavoz y el +1 del otro a una ficha de empalme. Y con los cables que nos quedan realizaremos las medidas con el polímetro y el medidor de impedancia Promax PE005. Seguiremos con la parte básica. Utilizaremos un Ultracurve Pro DSP8024, en el cual una de sus salidas saldrán dos cables jack RCA a la mesa de mezclas Control MX33 en el canal 1, y en el canal 2 conectaremos un dispositivo móvil, y en la salida del máster cables RCA jack que conectaremos a una etapa de potencia. A la entrada en el canal B conectaremos una resistencia de 8,2 ohmios, y en el canal A que hemos conectado hacia la entrada de un filtro pasivo de 2 vías. En la vía de graves irá conectado a los pines 1 y -1, que irá a una regleta, y de esta a un conector Spicon que irá a la caja acústica DAS PF115. Y en la vía de agudos irá el -2 y +2. Y en la entrada de nuestro Ultracurve hemos conectado un conector Canon macho, y en el otro extremo pinzas de cocodrilo hacia el filtro. En la parte avanzada utilizaremos lo mismo, solo que añadimos que a la entrada del filtro pasivo de 2 vías conectamos con pinzas de cocodrilo un filtro pasivo de 3 vías, a masa común y entrada, y a la entrada del Ultracurve conectaremos con un Canon macho y pinzas de cocodrilo a masa común con graves, medios y agudos. Continuando con la práctica, voy a realizar la medida de resistencia e impedancia de estos altavoces. Decir que la resistencia es la posición al paso de la corriente continua y la impedancia es la posición al paso de la corriente alterna. De los conectores de los altavoces saco los cables de audio, los cuales llevo el positivo de uno y negativo del otro hasta la ficha de empalme para realizar la medida con los otros dos que no quedan sueltos, que son positivo y negativo también. Mido la resistencia y nos da 120,73 ohmios. Este valor es tan alto porque puede que haya sumado la resistencia de los dedos. Ahora la impedancia y nos da 26,9. La impedancia es mayor porque tenemos la suma de la componente resistiva más la componente inductiva, también llamada reactancia inductiva. En este caso no, por el error mencionado anteriormente. Ahora hago la medida en paralelo. Pongo el positivo con positivo, negativo con negativo en la ficha de empalme y saco dos cables de estos y realizo la medida. Resistencia y nos da 6,52. Impedancia y nos da 10,4 ohmios. Explicada la instalación anteriormente, desde nuestro móvil conectado al canal 2 ajustamos la ganancia. Y la enviamos al máster. Y de ahí a la entrada de la etapa de potencia. En el canal B de la salida de la etapa utilizaremos una resistencia de 8,2 ohmios para simular un altavoz, y del canal A enviaremos la señal al filtro pasivo. Este es el filtro pasivo. Este es la vía de agudos, +2 y -2. Esta es la entrada y al lado la vía de graves, outbass, +1 y -1. Los conectaremos a una regleta, el +1 y -1 y el +2 y -2.
Ahora subiremos en el canal B y desconectamos los graves. Y escuchamos. Y ahora desconectamos los agudos y escuchamos los graves. En el apartado avanzado, siguiendo con la instalación anterior, conectaremos el ultracurve a la mesa de mezclas, que nos generará un ruido rosa. Primero ajustamos el PFL y lo mandamos al máster, y de ahí a la etapa de potencia y al filtro. Conectaremos unas pinzas de cocodrilo en la vía de los agudos, para que luego podamos visualizarlo en el ultracurve. Este ha sido el sonido del ruido rosa. Dándole al botón Setup configuraremos el ultracurve. La salida del canal izquierdo, la ganancia va a ser manual, la ganancia de línea va a ser de más 40 decibelios y la salida la configuraremos para ruido rosa, un nivel de menos 19 decibelios para que no sature, y damos a RTA para guardar. Como podemos ver, estamos visualizando la vía de agudos, que tiene una frecuencia de corte de 2,5 kHz. Y aquí vemos la vía de graves. Vemos que no hay una definición clara. Esto pasa porque este filtro no pasa los agudos. Siguiendo con la práctica, utilizaremos un filtro pasivo de 3 vías que irá conectado a la entrada del filtro pasivo de 2 vías a través de pinzas de cocodrilo. Aquí tendremos conectado la vía de los agudos que luego podremos visualizar. Estos son los medios, la masa y los graves. A continuación vamos a visualizar en el ultracurve la vía de los agudos. Como podemos ver, tenemos una frecuencia de corte de 2,5 kHz. A continuación cambiamos para ver los graves. Como podemos observar, tenemos una frecuencia de corte de 1 kHz. Y para finalizar vamos a ver los medios, y tenemos una frecuencia de corte inferior de aproximadamente 400 Hz y superior de 6,3 kHz. Y con esto finalizamos nuestra práctica.